25. Pero vamos a leer desde el 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando se cumplió su día para dar a luz, dice, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabadas sus manos al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac, de edad de 70 años cuando ella lo dio a luz. Vemos nosotros acá, dice que ellos salieron de su calcañar. Primero nació, como muestra acá en orden, primero salió Esaú, que es la vieja creación, que es el pecado. Por eso nosotros siempre se manifiesta primero la incredulidad, la maldad, nervios, miseria, pasiones, codicia, avaricia, vicio, todos los sufrimientos que está en nosotros. Primero Esaú en nosotros. Y después salió cuando Cristo vino a morir en la cruz. Después vio que desde que nosotros aceptamos a Cristo, ya tenemos también el otro nacimiento. Y entonces son como mellizos, dice que salieron del calcañar los dos. Entonces nosotros vemos acá en Génesis, vemos, dice Génesis 3, vamos a ver, Génesis 3, viene la maldición, acá vamos a leer desde 15, 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Acá hay dos simientes, los dos nacimientos. Y entonces uno dice, herirá, dice, en la cabeza. Satanás nos hirió primero en la cabeza, que es la incredulidad. Porque vemos nosotros cuando vino la serpiente, primero muestra como árbol del bien y del mal. Y vamos a leer Génesis 2, dice acá, vamos a leer desde 2:15. Y pues dice Jehová Dios al hombre, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer. Vos podés creer, Dios, que a Jesús, el árbol de la vida, porque sabemos nosotros no podemos comer árbol ni nada, pero es un ejemplo natural que pone a nosotros, que nosotros podemos creer el árbol de la vida, porque dice Cristo, yo soy el árbol de la vida, dice. Encontramos, si alguno quiere buscar, búsqueme a dónde está, donde dice Cristo, árbol de la vida, que Él es eso. Y dice, acá el Señor le dice que puede comer de Él, puede creer a Él, más el árbol del bien, del ciencia del bien y del mal, no comerá, porque el día que de él comiera, dice, ciertamente morirá. Vemos acá, murió la fe, y le dice, el árbol del ciencia del bien y del mal es Satanás. ¿Por qué del ciencia del bien y del mal? Por medio del sufrimiento, por medio que Él era nuestro Dios, era nuestro Padre, porque le creyó más a Adán. Entonces nos hizo sufrir Satanás en miseria.
en asesinato, en violaciones, en distintas formas. Entonces, por eso el árbol del bien y del mal, Satanás. Porque por medio de ese sufrimiento nosotros llegamos a necesitar por Dios. Porque si nosotros no teníamos sufrimiento, si nosotros no jugaba por nosotros Satanás, no gobernaba Satanás, no se manifestaba en nosotros Satanás, en destrucción de hogar, en miseria, angustia, tristeza, nervio, ira, vicio, asesinato, ¿cuánto se va en la cárcel? Esos son todos el pecado, porque creemos más a Satanás, comemos el árbol del bien y del mal, y entonces por medio de ese sufrimiento venimos a buscar al Señor, vamos al bien. Entonces dice, le habló el Señor al hombre acá, como ahora está hablando a nosotros. Ahora no está hablando a Adán. Nosotros somos descendientes de Adán. Entonces está hablando a nosotros ahora. Y dice, no comáis a Satanás. No creas a Satanás. Créeme a mí. Porque si no va a morir. Va a morir de ustedes esa fe, gozo, paz, alegría. ¿Y cómo va a creer a Cristo? Pedirle al Señor, perdóname porque no me gusta esta palabra. No me interesa, no me toca esta palabra. Señor, perdóname porque traemos la naturaleza de Adán y tenemos la tendencia muy fuerte de no creer a Dios. Te cansa de la palabra, te aburre de la palabra, parece pérdida de tiempo. Pedí al Señor, Señor, pérdida de tiempo para mí. Mi mente está divagando a otro lado, Señor. No me toca la palabra, perdóname. No te siento a ti, no creo a ti, Señor, que es así lo que me está diciendo. Porque va a morir, ya murió mismo primeramente cuando nosotros, desde Adán hasta la venida de Cristo, para todos los hombres, fue muerto la fe, gozo, paz, alegría, ningún hombre podía conocer, era misterio, era escondida de nosotros, aunque quieres sentir el hombre no puede sentir. Y después, cuando vino Cristo a morir en la cruz, revivió la fe. ¿En dónde está ese Gálatas? Vamos a ver, Gálatas 3, 22, 23, 24 y 25, lea. Murió la fe. No podés creer a Dios y por tanto no podés sentir la paz, gozo y alegría. A veces nos preguntamos por qué estamos tan nerviosos. A veces nos preguntamos por qué tanto sufrimiento. Porque no cree, no está plenamente seguro que Cristo va a sentir a Cristo sin pedir perdón. De esa incredulidad que tiene en su sacrificio, que fue todo destruido ya Satanás. Esa angustia, tristeza que está en ti, esa miseria, abandono. Ese nervio, ira que está en ti. Fuera de Dios te cansa la palabra. Ese vicio que está en ti, esas pasiones. Toda clase de espíritu. Enfermedades que hay en ti. Miseria, angustia, tristeza. Y entonces pedí al Señor por la incredulidad. Sentimos a Satanás nada más. Señor, ahora siento a Satanás nada más, me aburre esta palabra. No me interesa, no me toca. No creo que, Señor, esta palabra escuchando, porque la palabra de Dios es vida y espíritu. ¿Y qué es la vida y espíritu? Fe, gozo, paz, alegría, la vida de Cristo. Ese es lo que quiere poner en nosotros. Pero cuando no podemos escuchar esta palabra es común, porque nosotros tenemos la vieja creación desde Adán. No creemos a Dios, la palabra de Dios, creemos más a Satanás. Y pida perdón al Señor, solamente en la cruz del Señor ahí se destruyó. Y nosotros pidiendo perdón, tomando la cruz con el Señor, va a destruir también esa vieja creación. Y dice acá, el árbol del huerto podrá comer, más del árbol de ciencia del bien y del mal no podrá, no comerá,
porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Para que ustedes vean por qué le dice a Satanás el árbol de ciencia del bien y del mal. Vamos a leer en Corintios, segunda de Corintios 3:9. Gálatas no leyó, ¿no? Gálatas iba a leer. Gálatas lee, que vino ahí la fe. Primero lee. Venga acá, hermano. Te necesito. Gálatas, ¿cuándo no? 3:20 de 22, lea primero. Ese para ver que la fe es lo que murió. Para que usted por palabra pueda confirmar lo que yo estoy diciendo a ustedes. Es por palabra. Porque murió la fe y por tanto murió el amor, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo murió. Y entonces estamos muertos en vuestro delito y pecado. Y después de aceptar a Cristo, tenemos las dos naturalezas. Estamos con Satanás en el calcañar unidos. Nacemos. Ya tenemos el nacimiento viejo y ahora tenemos el nacimiento nuevo. Y después nació Jacob. Y entonces nació esa fe, gozo, paz, alegría. Porque ya nació, Esaú nació esa incredulidad, esa maldad, ese sufrimiento. Dice Gálatas 3, 22, desde 22 al 25 más o menos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Hasta 26. Venida la fe, dice. Ya no estamos bajo ayo. Ayo quiere decir instructor. Y antes para los judíos era instructor la ley. Le instruía para tener fe en el sacrificio de Cristo. Que ahí se va a destruir todo. La obra de Satanás. Todo. Ya vamos a ser ahí hijos de Dios. Ahí ya la fe tiene vida otra vez. Porque murió en Adán. Porque creyó más a Adán y Eva. Creyó más a Satanás. Cuando vino después, vemos en el 3 que vino como serpiente. Satanás no es árbol, no es serpiente, pero muestra naturalmente para entender. Y creyó más a Satanás y no creyó a Dios. Y ahí murió nuestra fe. Y ese ahí se ve, ahí se confirmó que la fe murió allá en Adán. Cuando no creyó. No, ni un hombre puede creer más. Era misterio, era cosa escondida. Misterio quiere decir cosa escondida. Y ministerio quiere decir servicio. Es distinto una palabra a otra palabra. Y entonces estaba escondido del hombre. Murió la fe. Y por tanto la fe, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo, paciencia, benignidad, toda la cualidad de Cristo murió en nosotros. Y aunque queremos sentir esa fe, gozo, paz, alegría, amor, no podemos. Solamente después de la muerte y la resurrección de Cristo, vino otra vez la fe. Podemos creer el sacrificio de Cristo, que ya fue todo destruido, esa vieja creación, desde Adán hasta la venida de Cristo, que fue vuestro padre Satanás. Fíjese en San Juan. ¿Segunda de Corintios lo había dicho? Lea nomás también. ¿Cuál era? 3:9. Segunda de Corintios 3:9. Ahí vamos a ver. Porque si el ministerio... perdón. ¿Quiero leer? 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente.
Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que perece, dice, lo que ya se terminó. Y entonces el ministerio de condenación, dice mismo. Por eso acá dice, el árbol de ciencia del bien y del mal. Vemos ahí en el tiempo de la ley, ese era, hasta ahí no había salvación. Le dice mismo ministerio o servicio de condenación, aunque venía instruyendo por la ley que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, a los profetas, a todos bajo la ley, pero después, cuando vino Cristo a morir en la cruz, se cumplió lo que ellos venían anunciando y se terminó ahí el ministerio de condenación. Por eso, mientras que Cristo no vino a morir en la cruz, vio que Satanás era el árbol de ciencia del bien y del mal. Ahí tenía la ley. También tenía su gloria. Se manifestaba con ellos el Señor, con los profetas. Vemos nosotros, por ejemplo, Elías mató a 450 profetas. Tuvo su gloria. Pasaron el Mar Rojo y no le podía detener, le seguía a los egipcios y se tapó sobre ellos el Mar Rojo. Y entonces se mostraba el poder de Dios con ellos, pero no había todavía salvación, no había perdón de pecado, porque Cristo no vino todavía a morir en la cruz para destruir ese demonio que está apoderado desde Adán en nosotros, en incredulidad, en sufrimiento, en droga, en pasiones, en toda clase, en codicia, avaricia, miseria, destrucción de hogar, en distintas formas que se manifiesta en nosotros. Y entonces fue destruido. Él vino y destruyó ya, pero ahora que tenemos que destruir nosotros también. Dice, tome mi cruz y sígame. Si quiere ser mi discípulo. ¿Y cómo es? ¿Para qué? ¿Cómo tomamos la cruz? Reconociendo, porque ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Vemos en Lucas 24, léeme, 24, 42. 24, ¿cuánto? 24, 42, 43 por ahí. Leas 43 me parece. Sí. Ay. 44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Para eso Cristo vino. Es necesario. Lucas 24, 44. Es necesario que ya se venía hablando, dice. En la ley, por la ley, se hablaba ya en el Salmo, por él. Como está escrito, y ahí se cumplió cuando él vino a morir en la cruz, lo dicho de los profetas y de Moisés, de la ley, se cumplió ahí. Entonces es necesario para que se cumpliese la escritura, dice, lo que se ha hablado, los profetas y Moisés por él, que un día va a venir a morir en la cruz. Todo se hacía simbólicamente, pero él cuando vino a morir en la cruz, ya ahí él ya cumplió todo lo que ha dicho ellos. Entonces ya se terminó el ministerio de los profetas ahí. Y entonces antes era el servicio de ellos era ministerio de condenación, porque no había salvación, pero obraba en gran manera el Señor. Y entonces vemos acá y ahí dice, vamos a ver también en San Juan 8, que de dónde venimos, quién era nuestro padre, quién era nuestra raíz.
8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me cree, ya está ahí. Vemos ahí. ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? Ni Adán, cuando le habló, Dios no entendió. Porque él es padre de mentira. Él siempre miente y es homicida. Quiere matar la vida de Cristo en nosotros. Y en esos tiempos de Adán y toda la descendiente de Adán, le mató la fe, gozo, para alegría, porque es homicida y mató la vida de Cristo ahí de nosotros. Y entonces vuestro padre es el diablo. Por eso no podemos entender la palabra de Dios. Por eso no te gusta, no gusta. No cansamos de esta palabra que nos estorba. No interesa a nosotros saber nada. Por ejemplo, nosotros, en lo natural, todo se interesa ser un doctor, abogado. Algunas veces por pereza nomás no quiere estudiar, pero todo quiere tener un título, quiere estudiar. Y nosotros en la palabra parece cosas muy pequeñas. Algunos sí que está 2 o 3 años y ya se enoja, dice no veo nada, resultado. ¿Y cómo va a ver? ¿Cuántos años te vas al colegio para tener resultados? Te vas 4 horas para primario, como 6 años, y después secundario, como 5 años, y después la facultad, ¿cuántos años? Y después tenés que perfeccionar otra vez. Allá, a los 40 años, tenés la perfección recién. Y entrar desde niño, se va en el jardín primero. Se va desde 4 años. Y nosotros creemos que la cosa de Dios en 3 años, en 7 años, en 10 años ya está todo. Y ya queremos ver y queremos dejar nomás. ¿Qué pasa si nosotros dejamos, por ejemplo, nuestro estudio y no queremos estudiar más? No recibís nada, no te recibís. Y así también la cosa de Dios. Si vos te aburrís, no querés estudiar más, ya no querés escuchar más la palabra de Dios, no te querés humillar más, no te querés limpiar más. Porque cuando estudiás en el colegio vos tenés que ir 4 horas y después tenés que venir a estudiar en tu casa. Y cuanto más grado alto tenés, en la facultad, por ejemplo, libro y libro tenés que estudiar. Y tenés que estudiar, poner tu parte. Para Dios nosotros enseguida nomás. No, ya busqué mucho y no pasa nada. Somos muy rebeldes. Tenemos muy en poco la cosa de Dios. Y una cosa natural para entender, para capacitar. Estudiamos tantos años a la facultad y todo, y no hacemos un esfuerzo para recibir un título natural, y para Dios nada queremos hacer. Fíjate nuestra condición, hay mucha incredulidad. Parece que esta cosa no te va a traer provecho. Este es mucho más provechoso que el título natural, que la cosa natural. Saber, por ejemplo, saber Dios que ser un abogado. Cree que uno se engaña, porque Satanás es mentiroso. Se cree que esa es su vida y ya tiene todo ya. Que es alguien en la vida. Ya alguien de la vida, cree que alguien en la vida ya no necesita de Dios ni de nada. Se cree que eso ya le da todo ya la vida. Pero no. Y de Dios, por nuestra incredulidad, creemos que no es nada. Y no queremos mismo, ni aún a veces 3, 4, 5 años, otros 10 años, otros 15 años, ya quiere dejar nomás, por la incredulidad que tiene. Desde Adán que murió en nosotros esa incredulidad. Por eso nosotros
no queremos saber nada de Dios. Vuestro padre es el diablo. Pero cuando vino Cristo a morir en la cruz, podemos tener a Él ya como vuestro padre. Pero ahora a veces queremos volver a vuestro padre viejo, que es mentiroso, que es homicida, que ha hecho tanto sufrimiento en nuestra vida, pero queremos nomás ir a sufrir otra vez. Vemos nosotros en el caso de Israel. Dice en Número que quería ir a comer olla de carne. Vamos a ver. Después de tanto sufrimiento, ellos estaban en esclavitud en Egipto. Y después quería ir nomás otra vez en Egipto. Quería ir a sufrir nomás. ¿Quién nos diera de comer la olla de la carne? ¿Quién nos diera de comer para adorar a otros dioses? Para estar, Dios, que en sufrimiento. Para estar, Dios, que como ellos, Dios, que como los impíos. Estar en su fiesta, en bebida. Adorar a otros dioses. Hacer fiestas paganas. Es así queremos nosotros. 11:4. ¿11:4 de qué? De Números. De Número. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Vemos ahí, se queja. Ahora todos los días, palabra nada más. Oración y palabra nada más. Tenemos que ir en la iglesia cada uno. Algunos tuerce la palabra, dice, son religiosos, no hay todos los días. No hay necesidad que vamos a la palabra. No hay necesidad que estamos orando todos los días. Somos religiosos, tuerce la palabra. Decimos como el pueblo de Israel, maná nada más. ¿Qué es esto? Que todos los días palabra y oración nada más, que tenemos que estar acá llorando y pidiendo perdón nada más. Son religiosos, dice. Algunos dicen, no, la palabra tiene que, dice 40 minutos nada más, dice. Y en vez de estar, la palabra de Dios todos los días tiene que alimentar, y tuerce la palabra que dice en Proverbios, no coma mucha miel, dice. Eso está diciendo del pecado, y muchos dicen, no coma mucho miel, dice la palabra, dice. Y nosotros no podemos comer mucho porque nos va a empachar, dice. No vamos a cansar de la palabra. Tuerce la palabra. Y el miel ahí habla en Proverbios. Habla miel del pecado. Es dulce a nosotros el pecado. ¿Y qué esto decimos? Maná nada más, maná quiere decir, ¿qué esto? Proverbio ese, busquen alguno. 26-27 de Proverbio. 26-27 de Proverbio. ¿Quién me lee eso? Léeme. ¿Cuánto se va? Proverbio 26-27. 26, 27. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él se volverá. Proverbio 26, 27. No, 26-27. 26-27, Comer léeme. mucha miel no es bueno, y buscar la propia gloria es gloria. Dice que 26-27, fíjate. Yo tengo Proverbio 26, 27. No, es verdad. Ah, 25, 25. 25. Y este que dice, el de mucho estudio, Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Ese ¿Cuánto es? 25, 27. O 26, 25, 27. 25-27, lee. Dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Vemos ahí, y muchos creen que tuerce la palabra de Dios y dice, no, vamos a hacer cortita nomás la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, comer mucho miel no es bueno y te va a cansar, entonces un poquitito nomás y vamos a saborear esta comida, dice. Y tuerce, ahí el miel que dice, habla del pecado, porque a veces miel habla también
de la palabra de Dios, que tiene que ser sabrosa en nuestra boca. Como dice en Canaán, fluye leche y miel. Ahí sí dice la palabra de Dios, de la vida de Cristo. Pero ahí en Proverbios, donde dice comer mucho miel, quiere decir del pecado, comer mucha maldad, comer mucha incredulidad, divague de mente, andar tu mente alimentándose de todos los pecados, de miseria y abandono, es malo. Eso es lo que dice ahí, no dice por la palabra, y tuerce la palabra. Y entonces dice, va a ser cortito nomás. Y a lo que busca mucho dice religioso, dice. ¿Para qué todos los días vamos a estar? No puede ser así. Todos los días estar, dice, como dice Israel, lloraba. Quería comer la olla de la carne, quiere decir, la carne lucha contra el espíritu, dice Pablo. Ahí expresa como carne el pecado, Satanás, esa incredulidad, ese torcer la palabra de pecado por no saber y quiere ser sabio y está cortando la presencia de Dios. Y entonces dice maná, como si fuera que dice, ¿qué esto? Maná nada más, palabra todos los días, no 40 minutos nomás tiene que ser, o si no somos religiosos ya. Y esos son pecados, esos pensamientos es satánico. Tenemos que humillarnos de eso, pedir perdón de ese pensamiento satánico que está torciendo, quiere 40 minutos y ya te está cansando. En vez de pedir, no se cansará, no se fatigará, dice, correrán, dice la palabra de Dios. En Isaías 40 lea. Y nosotros, al no conocer la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento y tuerce la palabra de Dios y engaña a otro. Porque dice, trace bien la palabra de Dios, dice. ¿40 cuánto? 28. Después el que usa sierva de la mucha letra 28. trae muerte, más el espíritu vivifica. Sí, todas esas cosas. 40 al 28, ¿no? 40, 28, 29 también. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos ahí. No correrán los que confía. ¿Quién es lo que confía? Lo que escucha la palabra y pide perdón cuando está cansado. Pida al Señor, no se cansará, dice. Pero yo me canso, Señor, tu palabra dice así. Pero yo me canso, me fatigo, ya no puedo escuchar tu palabra. Y muchos creen que el cansancio arregla a su manera la palabra de Dios, que el cansancio no es pecado. Agarra, dice, muy largo. Por ejemplo, cuando Karina ora mucho, se cansa todo. Critican todo. En vez de decir, Señor, perdóname, porque me canso de la oración, me canso de la palabra. Y cuando la palabra es larga, dice, 1 hora y media predicó, dice. Quiere poner al Señor, quiere cortar la presencia de Dios, quiere comer mucho la carne, llora mucho la olla de la carne. La carne es ese cansancio. Está Dios ya cansado, quiere ocuparse de las cosas terrenales, quiere ya que termine para estar hablando pavada, para ocupar su mente en otra cosa. No se cansará ni se fatigará, dice. Pero yo me fatigo, Señor, me canso, Señor, perdóname. Perdóname, y eso muchos creen que no es pecado. Ese es lo que salió en nuestro calcañar Esaú. Y acá cuando pecamos también dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en 3, dice en 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Vemos ya. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y hoy estábamos leyendo que Jacob y Esaú salieron del calcañar. Esaú primero nació.
La incredulidad primero estaba en nosotros. Y después, cuando vino Cristo a morir en la cruz, como murió ahí la fe, le dio vida a la fe. Y desde ahí, todo aquel que pide perdón reconoce que desde Adán ha traído ese pecado por naturaleza. Se ha sacado la fe de la fe, del gozo, de paz, de alegría, y pide perdón. Ya tiene el nacimiento también. Ahí Jacob en nosotros, que es figura de Cristo ahí. Entonces ahí nacemos con la vieja creación en el calcañar unido. Camina con nosotros la vieja creación. Ahora tenemos dos creaciones ya, dos poderes. Y entonces dice acá, tú le herirás en el calcañar. Y en la cabeza Él nos hirió a nosotros. En incredulidad no creemos a Dios. Vuestro padre ahí viene a ser el diablo. La incredulidad es vuestro padre. La maldad es vuestro padre porque nacimos de ahí y gobierna nuestra vida. El padre, por ejemplo, en lo natural gobierna una casa, su familia. Y así también Satanás nos gobierna con toda su esencia. Él es mentiroso. Él vio que en sufrimiento, en enfermedades, en destrucción de hogar, en hechicería, Él nos gobierna nuestra mente. Y porque Él es nuestro Padre, a Él le conocemos, somos familia, dice, no le entendemos el lenguaje de Dios. Desde Adán ya no entendemos porque Adán no entendió el lenguaje de Dios. Le dice, no comerá este árbol, no crea a Satanás, porque morirá. Y no entendió. Así también nos dice a nosotros, no creas, Satanás, ese pensamiento que tenés, que te está aburriendo. Parece pérdida de tiempo. Parece que, y muchos quieren mezclar los dos dioses. Cree que a la mitad la hechicería y a la mitad a Dios quiere venir a la iglesia y quiere también que le haga obra a la hechicera. Ese sí. Tu Dios es Baal, vaya con él. Y si tu Dios no se puede mezclar, sí, porque Él ya vino a morir en la cruz. Y Él solo quiere gobernar tu vida y mi vida, pidiendo perdón y escuchando la palabra. Ese le ofende a Dios. Y entonces dice acá, tú le herirás en el calcañar. Y nosotros tenemos que reconocer que está Dios al lado de nosotros, con nuestra alma ahí. Tu alma está como hermano con la incredulidad, con el cansancio, con la hechicería, con la destrucción de hogar, con el vicio, porque ahí estamos, en la función del alma, el pensamiento, ahí pensás. Termina la reunión, ya te está cansando, ojalá que ya termine y me voy a ir en la esquina, voy a ir a encontrar a los amigos y a tomar, a consumir, o me voy a la casa de mi amigo y vamos a consumir juntos, y bueno, y así. O ya está en tu mente que cuando salí, nosotros por ejemplo acá decimos, vamos a ir y vamos a tomar tereré, vamos a ir a tomar mate y vamos a conversar, y en vez de estar orando, limpiando, y no, nosotros está con nosotros Satanás. Tenemos la carne, lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. La carne que es Israel lloraba por la olla de la carne. La carne es todo los deseos que hay en nosotros. Y eso está junto con nosotros, en el calcañar. En nuestro andar anda nuestra mente. Está junto, nace ahí. Está los dos. Está fe y la incredulidad. La maldad. Ahí junto al calcañar, junto anda. Y tenemos que tomar la cruz continuamente, humillando, reconociendo que nacemos en el calcañar. Primeramente, nacemos en la vieja creación, nacemos en la incredulidad, tenemos el nacimiento de vuestro padre viejo, que es Satanás, y no entendemos, no creemos mismo esta palabra, no interesa a nosotros esta palabra. Nuestra mente divaga, y pedí al Señor perdón, mi mente no puede, Señor, no me toca esta palabra, no siento esa fe, gozo, paz, alegría de ti, más siento cansancio de esta palabra, desinterés, mi mente divaga, Señor, perdóname nomás. Y dice acá la palabra de Dios entonces, por eso cuando pecó Adán y Eva, cuando no entendió, cuando le dice no creyó,
Entonces ahí murió nuestra fe. Estamos muertos en vuestro delito y pecado, dice. Ahí en Efesios 2 está eso. ¿Dos cuántos? 2:1 desde 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué le dice ahí a los dos? Dice, primero dice vosotros, los gentiles, como dice, en otro tiempo es desde Adán hasta la venida de Cristo. En otro tiempo, era tiempo del reinado de Satanás, desde Adán hasta la venida de Cristo. En la ley, en el tiempo de la ley, era ministerio de condenación, porque no había todavía salvación. Solamente ellos venían mostrando que un día, simbólicamente estaba mostrando que va a venir Cristo a morir en la cruz. Pero mostraba, por ejemplo, el río Jordán, que como el otro día hablamos. También habla sin el conocimiento de la palabra. La persona que no tiene conocimiento, por más que venga a la iglesia, tiene toda la carne encima. Y sí, nosotros sabemos que podemos venir a la iglesia, pero tenemos que pedir perdón, porque no podemos escuchar, no interesa a nosotros, no te toca, no entendés, hay bloqueo, cansancio, ese es Satanás, y ese tenemos que pedir perdón. Vivimos otra vez como en el tiempo pasado, como en el tiempo del reinado de Satanás, como en el tiempo de la ley. Y entonces está sellado de nosotros el librito, está sellado Cristo de nosotros, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, como dice en Isaías. Y acá dice que Él nos hirió en la cabeza, y que es cuando Adán y Eva no creyeron a Dios. Y entonces ahí comió, dice, creyó a Satanás, quiere decir comer el árbol del ciencia del bien y del mal. Comió a Satanás, le creyó más a Satanás y no creyó a Dios. Y ahí murió, porque o si no morirá, le dice. Y murió la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces ahí ya no podemos creer a Dios. Está escondido de nosotros hasta la venida de Cristo. Ni un hombre puede tener el perdón de pecado, salvación. Ellos hacen simbólicamente, pone sacrificio de animal en el altar, y para mostrar que un día Cristo va a venir a morir en la cruz para perdón de pecado. Pero ellos hacen simbólicamente todo lo que hace el cruce del Mar Rojo. Es figura de la cruz, el cruce de Jordán. Juan también bautizó, Juan Bautista bautizó también en el Jordán, mostrando que ahí va a haber la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí va a morir nuestro pecado, y cuando aceptamos nosotros, morimos con Cristo. Nuestro pecado de incredulidad murió. Murió ahí la incredulidad, y la fe tuvo vida, porque Él nos dio a nosotros, trajo cuando Él murió en la cruz, Él trajo la fe, venida la fe, dice en Gálatas. Ya no estamos bajo la ley. Entonces vemos, ya estamos ya otra vez bajo Cristo crucificado. Nosotros solamente ahora tenemos que pedir perdón. Para eso vino a morir Cristo en la cruz, para que se predique el arrepentimiento de pecado. ¿Y qué era el pecado? No creer a Dios. Adán no creyó a Dios y creyó más a Satanás, comió a Satanás, se alimentó, y nosotros también seguimos alimentando. Traemos esa tendencia de Adán y queremos alimentar más de la incredulidad, queremos alimentar más de divague de mente, cansancio, desinterés a la palabra, ese vicio, esa destrucción de hogar, hechicería, miseria, y dejamos y lamentamos, aunque queremos salir,
no sabemos ni cómo salir porque nunca escuchamos la palabra de Dios. Y nunca pedimos perdón, que nosotros somos descendientes de Adán y por eso no creemos. Y muchos se engañan mismos, no, yo creo a Dios. Todo dice que cree a Dios. Dice que cree, dice ahí en... Tito, en Santiago 2:14 por ahí. Pero no tiene obra. No hay un cambio de vida, está lleno de sufrimiento. Y dice que cree. La obra que tiene que creer, si cree, si pide perdón, va a creer. Y entonces va a tener obra, va a tener en libertad. Esa va a destruir toda la miseria, va a destruir todo lo que hay en nosotros. Pero nosotros hay mucha incredulidad y no quiere reconocer que hay incredulidad. Dice que cree, dice por los fariseos, pero no tiene obra. Que también los judíos también tenía palabra. Pero ese que dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Ese que dice sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, está en Hebreo también. Hebreo 11:6. Sin fe es imposible. Y no podés tener fe si no entendés la palabra de Dios, si no podés escuchar, si no te interesa la palabra. No puedes decir que tenés fe. No tiene obra tu fe, que vos decís que tenés fe, pero te engañás a ti mismo. ¿Por qué no podés escuchar la palabra y vas a decir que tenés fe? No te gozás la palabra, te cansas la palabra. Y eso tenés que pedir, ese es lo que nació en tu calcañar y tenés que herir. Hebreo dijo. Hebreo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Porque también a nosotros, le dice a Israel, no, le ha anunciado la buena nueva. Ellos también venían anunciando la buena nueva, quiere decir, evangelio quiere decir buena nueva, que la cruz de Cristo es buena y nueva, porque ahí hay perdón de pecado. Es buena. ¿Por qué? Es buena porque te va a dar paz, gozo y alegría, te va a cambiar tu naturaleza, te va a cambiar tu sufrimiento, te va a dar perdón de pecado, ya va a ir saliendo de esa desesperación. Es buena y nueva. El evangelio es cruz de Cristo, es buena y nueva. Es nueva la cruz de Cristo, ahí hay perdón de pecado, ahí hay cambio de naturaleza, de la incredulidad a la fe, de la angustia, tristeza, va a tener paz, gozo, del nervio, ira, a asesinato va a tener amor, y así va a ir cambiando tu naturaleza. De destrucción de hogar, de miseria, va a tener abundancia, va a estar bien, y entonces eso es lo que hace el Señor. Pero dice que al pueblo de Israel también se anunció la buena nueva, que se anunció también la cruz de Cristo, porque ellos mismos venían, los profetas venían anunciando ya que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Por eso ellos hacían todo en natural. Hacía Dios que todo en lo natural cruce el bautismo, por ejemplo, la muerte y la resurrección de Cristo, que fue dada el último ministerio para Israel, porque a nosotros no fue dada la ley. En Romanos 2:14 eso se encuentra, que no fue dada para los gentiles, sino nosotros esa ley cumplimos ya en el Espíritu. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos. Nosotros ahora, por naturaleza, hacemos ya la ley, que aceptamos a Cristo y ahí, escrita en nuestro corazón ya, cumplimos la ley de Dios. En nuestra alma está grabado la fe, gozo, alegría, porque pedimos perdón. Sabemos que en el sacrificio de Cristo hay perdón de pecado, cambio de naturaleza. Y a ellos fue dada la ley, el último ministerio fue dada para Israel,
por el bautismo de agua, que también el Señor Jesús se bautizó, también mostrando la muerte y la resurrección de Cristo. En Jordán quiere decir figura de que la cruz, ahí en la cruz mostrando figurativamente que va a morir el sufrimiento, va a morir la incredulidad, la maldad, el odio, destrucción de hogar, va a morir Dios que el vicio, va a morir en la miseria, todo lo que nos hace sufrir, Dios que va a morir. Pero cuando Cristo murió, Él venció ya. Pero ahora nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios la cruz, tenemos que pedir perdón. Para eso vino, para que se predicase el arrepentimiento de pecado. Porque desde Adán hasta la venida de Cristo reinaba Él, el pecado, el sufrimiento. Y dice acá, dice acá en 4:2 de Hebreo, porque también a nosotros, dice a los judíos, se nos has anunciado la buena nueva. Perdón, nada más, 2 cosas nada más el Señor lo que nos pide. Que estemos escuchando la palabra y pidiendo perdón. ¿Para qué escuchar la palabra? Para conocer tu vieja creación, por qué está tanto sufrimiento, por qué Dios que está así en derrota. Para mostrarte tu vieja creación que naciste en el calcañar. Primero nació la vieja creación y después nació, como dice en Corintios 15, léame, 46 por ahí, 45. Primera. No, sí, primera de Corintios 15, 46. ¿40? ¿Y cuánto? 44. 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Nosotros traemos los dos naturalezas. El primer hombre, Adán, alma viviente, cuerpo animal. Nosotros somos animal. Traemos esa naturaleza. El segundo es espiritual, es la fe, gozo, paz, alegría que tenemos. Y nosotros, si no escuchamos la palabra, ¿cómo vamos a saber que tenemos cuerpo animal? ¿Encontraste, papá? Corintios 15, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 46. De 46 llevamos los dos naturalezas. Llevamos primero el cuerpo animal y después cuando aceptamos a Cristo el cuerpo celestial, que es la fe, gozo, paz, alegría. Por eso dice, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Manifiestos son las obras de la carne: adulterio, fornicación, borrachera, idolatría, hechicería, ira, enojo, miseria, incredulidad. Hay más o menos 16 manifestaciones. Está en Gálatas 15, 5 ¿cuánto? 17. Y entonces esa es la obra de la carne, ese es el pecado que lloraba Israel, que quería ir a participar otra vez. El adulterio en Egipto, la fornicación, la idolatría, hechicería, enojo, ira, contienda contra Dios. De Dios no quiere saber nada. Y eso es lo que quiere comer, y eso es lo que nosotros deseamos. Queremos un ratito nomás la palabra. Y después, bueno, ya queremos ocupar otra vez en la obra de la carne, que no lloramos mismo. Desea, llorar quiere decir renegar, porque todos los días palabra y oración. Y no queréis ir a hacer lo que vos querés ir a estar, Dios, que en tus cosas naturales, afanada y turbada como Marta. Pero María escogió lo mejor, porque está en los pies del Señor, escuchando la palabra y pidiendo perdón. Y ese afán, turbaciones, las cosas naturales, ese todo, tenemos que pedir perdón. Y muchos no saben que el pecado ese, ofensa a Dios, es Satanás, que es lo que toma tu mente, nuestra mente, lo que tenemos que cuidar mucho, nuestro pensamiento, para que no tome esa cosa
¿Y cómo voy a hacer para que yo no piense si tengo necesidad? ¿Y cómo vas a hacer tener que pedir perdón de esa incredulidad? Pedir al Señor que te limpie de esa aflicción, de esa miseria. Tu mente que es Satanás, que ese no es de Dios. Dios es abundancia. Dios es Dios que fe, gozo, paz, alegría, amor. Dios es Dios que tranquilidad y abundancia, no es miseria. Y tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Porque momento a momento va a venir Satanás, porque está en nuestro calcañar, hemos nacido juntos, caminamos juntos con Satanás, nos dormimos y nos levantamos juntos con Satanás. Ahora ya tenemos dos creaciones, dos poderes ya, incredulidad y fe, maldad, ira y tenemos amor. Un poquito nada más ni nos sentimos, el otro es más fuerte porque nació primero. Ese cuerpo animal nació primero. Es como un animalito. Queremos matar, queremos pelear todos juntos, queremos destruir todo acá, ni nosotros vemos acá, todos juntos estamos y vemos que todos necesitamos. Pero nos interesa a nosotros. Queremos que nosotros nomás creemos que estamos bien, nos justificamos mismos y que lo otro no te interesa nada si se destruye. Somos igual que un animal. Si queremos, si podemos, veo que herir su corazón de maldad, ira, hacemos. Y bueno, una cosa quiero decir a ustedes, veo que acá está pasando mucho y yo también digo acá de ustedes, porque no me acuerdo el nombre de nuestro hermano, ese sobrenombre que pone ustedes, ese pecado, mi amor. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que tener, dice, en poco, ese es maldad, crueldad. Y nosotros tenemos que no se avergüence de llamar hermano. Nosotros tenemos que con mansedumbre, con amor, ese sobrenombre que ponemos, ese pecado, el Señor nos va a pedir cuenta. Ese está en Santiago, que no tenemos que tener en poco porque tiene, Dios, que una vida miserable y creemos que nosotros somos mejor y le decimos sobrenombre. Ese pecado nosotros tenemos que usar como hijos de Dios, ese hermano. Hasta la Iglesia Católica se ve que como ellos se respetan y le dice hermana a la monja y al cura que le dice padre, y nosotros por poco ustedes me llaman como su hermana, me dice Noemí. No me dice ni sierva, no quiero que me llame otro sobrenombre, pero que sea sierva, que estoy sirviendo a usted la palabra de Dios, estoy mostrando a usted el pecado para salir de su pecado y no quiere, ni Noemí me dice, ni en lo natural mismo se dice señora, que sea por educación a uno. ¿Y por qué nosotros acá? Me quiere como si fuera su hermana acá, como una chiquitita yo, ni respeto no hay. Y esos son pecados que ustedes tienen que saber. Y también a su hermano poner sobrenombre. Tenemos que respetar desde más chiquito hasta más grande. Tiene que haber. Y para eso necesitamos pedir perdón. Porque somos muy mal educados. Somos muy atrevidos. No queremos mismo respetar ni a nadie. Hasta los impíos que no conocen la palabra de Dios son hermanas. Hermanas le dice a la monja. Y ellos se visten, vio que como tiene que vestirse el cura, y le dice padre, y nosotros no decimos ni sierva, por poco ya después me va a poner mi sobrenombre también, un día me va a poner mi sobrenombre, eso no me haya falta, y vamos a hacer, si nos humillamos vamos a hacer, y eso no es bueno, de esa burla que tenemos. En Santiago está eso, vamos a leer un poquito. Santiago, dice que el profeta daba sentido, dice, ante a la palabra, y el pueblo escuchaba, dice, y yo tengo que dar sentido. Ustedes, por ejemplo, se cree simpáticamente, pone sobrenombre burlándose de su estado, su bajeza, pero eso no tiene que ser así. Nosotros con amor tenemos que estar tratando como hermanos y tenemos que tener amor y lástima. 4:11 ya no.
2 me parece que vamos ya. Santiago dice 2:1. Hermano mío, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, dice. Escuche bien. Hermano mío, que vuestra fe en vuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si usted cree que tiene acepción de personas, ese no es fe. En el Señor hay igualdad, como dice en Proverbio, ¿cómo dice? Proverbio 1. Equidad. Y si hay acepción de personas, queremos rebajar a nuestro hermano, nos diga que crea a Dios. Hay mucha incredulidad y entonces creemos que somos mejor, o otro porque tiene plata, porque tiene un estudio o porque está un poco mejor, se cree que es mejor. Acepción de personas. Y entonces ese no es que. Por si en vuestra congregación, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrada. No hace distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces como con malo pensamiento. Hermano mío, amado, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y heredero del reino que has prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, le rechazáis al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos lo mismo que os arrastrarán al tribunal. Vemos acá lo que nos dice a nosotros. Si creemos esta palabra, ciertamente tenemos que pedir perdón de esa incredulidad. Por eso hay mucha acepción de personas. Viene, dice, con ropa andrajosa, quiere decir con mucha clase de pecado, hábito tiene nuestro hermano, y le mira con desagrado, al otro le mira con agrado y al otro le rechaza. Entonces, no diga que tiene fe, porque hay crueldad, incredulidad, crueldad hay, le quiere tener en poco. Y dice en la palabra de Dios que el Señor viene, dice, a los pobres a buscar. Los pobres de espíritu, aquello que necesita, no va a venir acá lo que es perfecto, lo que tiene todo, porque es difícil, dice, un camello, como dice que un rico para entrar en el reino de Dios es difícil. ¿Qué pasa un camello por el ojo de una aguja? Más fácil pasar un camello en el ojo de la aguja que el rico se salve. Y entonces un pobre así vio que todo necesitado, todo tirado va a venir. Y a eso ustedes, pero si usted dice que tiene fe y usted mismo pone sobrenombre, se burla, no quiere respetar, ya con maldad, ira le está tratando. Eso es pecado, hermano. Humíllese. Y entre ustedes se tiene que llamar hermano, se tiene que respetar uno a otro. Uno no es mejor que uno que otro, porque todos traemos la vieja creación. Tenemos que humillarnos mucho de esas cosas que queremos poner sobrenombre, obvio que nos burlamos, o si no nos queremos respetar y empezamos a querer, Dios, que nosotros poner orden acá. No. El Señor es lo que tiene que poner orden, humillándonos con fe y amor. Yo a él en Chapa, como ustedes dicen Chapa, yo no sé su nombre. Y yo también, hasta yo se me
Yo no sé, a veces me olvido de su nombre y digo solamente porque tanto le dice chapa, pero esa cosa no está bien. Acá la palabra de Dios hoy nos cuenta a nosotros que tenemos que decir hermano. Bueno, Chicho es un sobrenombre, ya él tiene de chiquito, ya vio que le pusieron, pero es más amoroso. Pero igualmente, si podemos decir hermano Andrés, bueno, mejor todavía, hermano Andrés. Pero nosotros siempre nos burlamos y esa es la incredulidad, creemos, somos burlón, tenemos en poco y queremos, Dios, que nosotros creemos que somos más que todo. O lo que viene los ricos, por ejemplo, que habla bien, tiene título, tiene plata, tiene anillo de oro, dice que está bien, a eso le recibimos todo. Pero no es así la cosa de Dios. El Señor viene a buscar a los pobres, dice. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús hizo la fiesta? Escuche, chicos. No estamos escuchando nada, gente. Cuando el Señor Jesús vino a hacer, escuche la cosa de Dios, dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús vino a hacer la fiesta y le invitó primero al rico y ni uno viene, pone excusa, dice estoy por casarme, otro dice estoy por mi buey voy a una yunta de buey. Y pone excusa, nunca viene a la fiesta de Dios. Y la fiesta de Cristo, un buey engordado que mató, que era Cristo. Cristo murió en la cruz. Y ahí esa es la fiesta que nos hizo, nos dio perdón de pecado, nos cambia nuestra naturaleza. Y entonces, ¿y qué pasó? No viene ninguno de los ricos. ¿Y quién vino? Los pobres. Aquellos, los mangos, dice, que está en la plaza, que no tiene nada, lo más miserable. Por eso dice Pablo, a lo vil, a lo insensato, él llamó, dice. Y entonces a aquellos que se arrepientan, vemos nosotros, Pedro, pecador de pecado, que es pobre, es vulgo, ni no sabe leer, y él viene en la mano del Señor. Así también vemos ese Zaqueo, también Zaqueo ciertamente, vemos nosotros que él era jefe de todos los publicanos, que robaba y todo, y eso también viene, la mujer prostituta viene a pedir perdón, a derramar ese frasco de perfume que pidió perdón de su pecado, rompió ese frasco y ahí derramó el perfume, la fe, gozo, para alegría sobre el Señor, porque pide perdón. Y a lo más vil, a lo más sucio el Señor, a eso le levanta. Y no crea que aquello que está bien va a levantar el Señor. Por eso, en la incredulidad de nosotros, creemos que nosotros lo que viene, que tiene de todo está bien, eso va a venir al Señor. ¿No? El soberbio de corazón también es un rico. Sí, el soberbio del corazón. Sí. A eso, aquello que se humilla al Señor va a traer. Y entonces, como dicen acá, creo que a nuestro hermano le tenemos que llevar. Hermano. Y ahora, bueno, ciertamente es rebelde, no está viniendo, pero tenemos que orar, hasta tenemos que humillar, hasta tener lástima por él, porque se va a ir a destruir si se va de la casa de Dios. Se va a ir, Dios, que a sufrir en la calle otra vez. Y nosotros tenemos que orar y, Dios, bueno, mientras que él viene, tenemos que atender bien. Mientras que el Señor muestra que tenemos que aceptar todavía acá, tenemos que darle siquiera un vaso de agua, tenemos que darle la palabra, oración, tenemos que orar. La palabra y la oración sobre todo. Y atenderlo bien. Ahí podemos sacar también la diferencia que vos dijiste de Pedro, que era vulgo, publicano, que los dos se reconocieron, porque muchos que son torpes, no tienen nada, pero son muy orgullosos de corazón. Entonces, ahí podemos aplicar a Corintios, que el vil e insensato a ese escogió Dios, pero el que se cree
que entiende su vileza. Su vileza. Hay algunos que son en lo natural vil y insensatos, pero son muy orgullosos de corazón. No tiene nada, ya vive en una vida de derrota, de sufrimiento, pero es muy orgulloso. Y eso no quiere humillarse, no quiere que buscar al Señor. A veces el Señor no puede hacer nada. Por eso vos, mi amor, tenés que humillarte nada más, para que el Señor te dé otra vez lugar acá. Porque acá es para escuchar la palabra y orar pidiendo perdón, no es para otra cosa. Y entonces empezamos nosotros que Jacob, y voy a explicar rápidamente porque se va a otro lado la palabra porque hace falta. Entonces Jacob nació con Esaú, una figura de la incredulidad y otra figura de la fe, otra figura de la maldad y otra la figura del amor, una figura de Satanás y otra la figura de Cristo. Nacieron del calcañar juntos. Nosotros andamos con Satanás y con Cristo. Tenemos ya las dos naturalezas. La carne lucha contra el espíritu. Satanás te va a luchar porque él nació en tu calcañar. Por eso Esaú persiguió a su hermano Jacob todo el tiempo. Y Jacob dio amistad con él, haciendo obsequio a su manera, y no podía. Pero cuando él se quedó y peleó en la cruz, ese pelear, pedir, reconocer que tu incredulidad es grande. Entonces Esaú es la incredulidad, tu hermano, y vos pedí perdón, reconocer la incredulidad, ahí te va a venir la bendición que es la fe. Va a pelear contra maldad, ira, no querer escuchar la palabra, desinterés, ese espíritu de burlar por tu hermano, pedir perdón, y ahí te va a cambiar tu vida, y ahí va a venir la bendición. Y le dice le dice Esaú, y el ángel dice ahí, porque ese ángel era siervo de Satanás. Satanás es ángel también. Él también es, ángel quiere decir mensajero, y él es mensajero de Satanás. Y hay también el ángel, los profetas es el ángel de Dios. Ellos habla de Dios crucificado, pero el ángel ahí que peleó Jacob es su hermano Esaú, que es figura de Satanás, y la incredulidad, es la maldad. Es Dios que a su manera querer arreglar la situación, querer quedar en amistad con él, no con Dios. Y entonces él quedó y peleó, y Satanás le pidió que le dejara. Y así también Satanás va a hacer pensar, ¿para qué te humillar de mal de todo? ¿Para qué ya deja de humillar? Vos ves que te va todo mal. Cuanto más buscas a Dios, cuando más te humillas, te va peor. Te va a engañar así Satanás. Pero no tenés que seguir nomás humillarte. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Vemos ahí que dice, él te herirá en la cabeza, esa es la incredulidad. Él lo hirió en la incredulidad, porque a Adán le habló Dios y él no creyó. Comió el árbol del bien y del mal, creyó a Satanás. Y entonces ahí hirió en la cabeza. Y nosotros en el calcañar, como tenemos las dos naturalezas, va juntos, nosotros ya podemos herir, ya podemos tomar la cruz, porque ya tenemos a nuestro lado Satanás. Cada momento no está Dios manifestando en nosotros, cada momento está en incredulidad, cada momento en cansancio, aburrimiento de la palabra, no queremos orar, cada momento en nervio, ira, queremos pelear, miseria, cada momento angustia, tristeza. Entonces está en nuestro calcañar, está Dios que al lado de nosotros, al lado de nuestra mente, en nuestra alma. Llevamos las dos naturalezas, entonces ahí podemos herir nosotros en el calcañar también a él. En nuestro andar, él anda, y podemos herir a él, pidiendo perdón cada momento y cada instante. Eso es lo que nos enseña a nosotros, porque encontramos en varias partes también. Anoche estaba leyendo Judas, también de Judas también, que dice que él le traicionó siendo el que come conmigo este pan, no digo por todo, dice, que me va a entregar, dice. Vemos también, vamos a ver ese versículo también, el último versículo, y así terminamos.
Vamos a ver. Vamos a ver. Eso está en 4 evangelios, que me parece que vamos a ver Juan 13, 18. Primera. ¿Eh? Primera de Juan. No, el evangelio. No, Juan, el evangelio. Juan qué? 13, 18. 13, 18. Vamos a ver si encontramos. Sí, ese era. ¿Qué dice? No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Su calcañar. Vemos ahí. Y nosotros tenemos que herir en el calcañar a Satanás. Y entonces, o si no, Satanás va a levantar el calcañar. Como Judas levantó su calcañar, ¿qué quiere decir? Él negó a Cristo, le entregó. Y así también nosotros, al no querer humillar, Él nos va a herir a nosotros, pero nosotros tenemos que herir a Él. Y después Cristo, cuando subió en la cruz, hirió a Satanás en su calcañar. Estaba frente a frente con Satanás y le hirió en su calcañar. Pero primero Satanás le hirió en su calcañar también, porque le usó a su mismo discípulo. Así también entre nosotros acá. Estamos todos juntos y nosotros mismos nos herimos uno a otro. Pero tenemos que herir nosotros a Satanás, en su calcañar, en su andar, en esa incredulidad. Tenemos que herir, que no queremos escuchar la palabra. Así le vamos a herir pidiendo perdón, reconociendo que está en nosotros, que nació en nuestro calcañar junto con nosotros. En un momento estamos comiendo, Judas comía con Cristo el pan, se alimentaba de la palabra de Dios, como también encontramos, creo que en Pedro, que aún comiendo, nosotros está en otras cosas nuestra mente. Ahí está hiriendo Satanás a nosotros en nuestro calcañar. Nosotros solamente cuando pedimos perdón, esa incredulidad, cansancio a la palabra, desinterés, miseria, pobreza, destrucción de hogar, vicio, pérdida de tiempo, ese divague de mente, ahí pedimos, reconocemos y herimos a Satanás en su calcañar. O si no, Satanás va a usar algún instrumento, a un creyente mismo, que estamos comiendo todos juntos acá la palabra de Dios. Va a usar Satanás, va a herir a nosotros, va a herir la vida de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, y se va a levantar nervio, ira, se va a levantar incredulidad, desaliento, y empezamos a traer dudas a nosotros. Pues todo acá en la iglesia, ¿qué amor hablamos? Decimos. Hay duda en nosotros. Satanás nos hiere en nuestra calcañar, pero nosotros tenemos que herir en su calcañar pidiendo perdón, porque nosotros andamos juntos con Satanás. Tenemos las dos naturalezas. Como nosotros, como dice, Él nos hirió ya en la cabeza esa incredulidad. Y cuando pedimos de esa incredulidad perdón, ¿a quién le está hiriendo? A Satanás le está hiriendo. Pedir perdón de la incredulidad. Toda clase de pecado, ese enojo, ira, cansancio, pereza, ese todo tenemos que pedir, desinterés a la palabra, miseria, angustia, tristeza. Todo eso tenemos que pedir. No querer ir a la iglesia, no querer venir a escuchar la palabra, no querer venir a orar, no querer venir a orar y a la palabra. Pedir perdón para que hiera a Satanás a nosotros, que Satanás nos hiera a nosotros como Judas le hirió. Satanás mismo ocupó la vida de Judas y le hirió a Cristo. En vez de Judas humillarse y herir a Satanás, hirió a Cristo. Hirió la fe ahí, hirió el gozo, paz, alegría, y entregó la vida de Cristo por 30 piezas de plata. ¿Qué quiere decir? Por el pecado. Amamos mal el pecado y ahí entregamos la vida de Cristo. Y ahí herimos en el calcañar a Cristo, y en vez de herir nosotros, cuando nosotros pedimos perdón, ahí herimos en su calcañar a Satanás. Porque nosotros nacemos como Esaú,
decimos hoy, nació con Jacob en su calcañar. Primero nació Esaú, que es la vieja creación, y después nacemos nosotros. Amén.